Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro Alfenac y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de Encuentros y ahora en la página de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que si la queréis adquirir, la podéis adquirir en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en Amazon. Entonces en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo o Alejandro el Magno. Reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. Hago una sesión dedicada a la Biblia, a la palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura. Y la última actuación que hemos grabado ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, sobre una exposición de carteles taurinos y sobre la tauromaquia, en la cual intervino como moderador, que fue hace unos 15 días, que fue en este mes de febrero. Entonces, también hago novelas espontáneas, o esto es narradas de viva voz, como La torre de piedra, la costa y el castillo de la imaginación. Y deciros que el día 23 de abril, que coincide con el Día del Libro Internacional, que conmemora la muerte de Cervantes y de William Shakespeare, voy a estar en el stand de la Casa Madrid, en Barcelona, en la calle Ausiàs Marc 37, para vender mis libros, tanto de La pelirroja rebelde como El Belial del caballero, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Deciros que no solamente, evidentemente, estaré yo como autora, sino que habrá otros escritores. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la palabra de Dios, vamos a abordar un tema que es un tema muy, bueno, problemático, podríamos decir, pero que es muy real y estamos en el siglo XXI, por lo tanto, no solamente de ahora, sino también de épocas anteriores. ¿Cómo se ha desvirtuado el mensaje de Cristo por parte de la Iglesia Católica? A ver, cuando Jesucristo muere, empieza el cristianismo y a través de sus apóstoles, a través de sus discípulos, sobre todo en la época ya que se reúnen en Pentecostés y baja hacia ellos las lenguas estas del Espíritu Santo y empiezan el don de lenguas y empiezan a coger adeptos que ya se convierten en cristianos, tanto judíos como gentiles. Empezamos a ver cómo poco a poco esto va transformando los corazones, el pensamiento y la sociedad, ¿eh? Porque evidentemente Cristo vino para cambiar el mundo, vino para hacer carne la ley mosaica, para de alguna manera decir, aquí está el reino de los cielos, que era Él. Entonces este mensaje de amor, de esperanza, de aceptar a todo el mundo, ya sea judío, ya sea gentil, ya sea de cualquier sitio, siempre y cuando aceptar al Hijo de Dios y por lo tanto aceptar a las normas de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, empieza a expandirse de una manera extraordinaria, sobre todo a través de los viajes de Pablo, pero también Santiago, es decir, después podríamos decir los discípulos de Cristo y los apóstoles. Llega un momento que, como ya hemos hablado, todo esto va teniendo perjuicio, estos cristianos se tienen que esconder en las catacumbas, van siendo perseguidos por judíos, van perseguidos por los romanos, está la época de los mártires tan terrible, pero llegamos al siglo IV, cuando Constantino, y el cristianismo se convierte en la religión del imperio. Es decir, qué casualidad y qué paradoja que ahora todos aquellos que habían sido perseguidos porque eran cristianos y eran en contra de ese politeísmo que existía en Roma y otros países y otros sitios, ahora van a ser los que de alguna manera van a dominar. ¿Pero qué ocurre? Como dijo
Daniel, bueno, en el libro de Daniel, cuando habla del sueño de Nabucodonosor y empieza a describir los imperios mundiales con la estatua aquella que ve el rey Nabucodonosor en un sueño y se le interpreta a Daniel, porque se lo había dicho Dios, por lo que quería decir este sueño, que no era un sueño normal, sino era un sueño que le había inspirado el Señor a Nabucodonosor. Entonces va diciendo cuáles son los imperios mundiales. Y recordemos que empieza por el imperio egipcio, después viene el asirio, en realidad empieza el imperio asirio, después el babilonio, después los medos persas, Alejandro, y el imperio romano. Y luego de este imperio romano, este se dividirá en dos, que son las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor, de este sueño, y efectivamente el imperio romano quedó dividido en dos, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, con los 10 dedos de los pies, que son los reinos que surgirán, los 10 reinos y tal, y luego viene el séptimo y el octavo reino, que todavía tienen que venir, los imperios que son ya del apocalipsis, es decir, del final de los tiempos, y que ya son los que vamos a vivir nosotros o la generación posterior a nosotros, es decir, del siglo ya XXI. Pero con esto quiero decir que la Iglesia de Roma se dividió en dos y vienen los ortodoxos con otro, digamos, el pope, el más importante de esa iglesia, y después viene la Iglesia Romana de Occidente, la de Oriente y la de Occidente. Aunque tienen características comunes, no son exactamente lo mismo, pero aquí está lo que yo quería decir. Es decir, a pesar de que ellos se dicen sucesores de lo que había proclamado Jesucristo a sus apóstoles, es decir, el cristianismo, seguir las normas de Cristo, seguir las normas de la Biblia y del Evangelio, vemos cómo fueron de alguna manera pervirtiéndose esos mandatos de Jehová Sebaot, cómo se fue de alguna manera convirtiendo en un negocio. Y esto es así. ¿Por qué? Porque ponen a un jefe supremo, que se llama el Papa, que en realidad es el obispo de Roma, a partir dicen de Pedro y luego Lino y tal, que es el que va a dominar todo, y empieza una jerarquía. Ya no era que todos podían predicar el cristianismo, la Biblia y tal, sino que había unas personas elegidas, una especie de clase superior, clase clerical, la iglesia, que estaba por encima del pueblo, que eran los fieles. Empezaron con el celibato, que los hombres que se dedicaban a la palabra de Dios, los sacerdotes, no podían casarse, cuando Cristo no lo dijo en ningún momento. Luego empezaron con la idolatría, adorar ídolos, que todo esto viene del paganismo, es decir, de Roma. Roma, el Imperio Romano, una de las características que tuvo para atraer más gente fue que empezó a aceptar los dioses de otros pueblos. A ellos no les importaban los dioses griegos, que luego vamos a ver cómo están en el panteón romano y tienen otros nombres. Venus, Afrodita, Afrodita era los griegos, Venus los romanos, tal, porque les interesaba que hubiera una libertad de religión. ¿Para qué? Para que evidentemente la gente aceptara el Imperio Romano. Es decir, tú puedes tener la religión que quieras, pero tienes que adorar al César. Y todo esto empezó con una adoración, empezaron a darse cuenta de que para atraer a la gente y someter a la gente tenía que haber una adoración del mayor gobernante de Roma, que era el emperador, que era el César de Roma, que viene de Julio César. Con esto quiero decir que todas aquellas estatuas de dioses y diosas, Mercurio, la imagen de Cristo, el otro tal, empiezan a adaptarlo al cristianismo. Entonces simplemente lo que eran unas iglesias romanas o unas edificaciones de altares a este dios al otro, le ponen una cruz encima y ya crean una basílica. Por lo tanto, esto se llama idolatría. La gente estaba tan acostumbrada a adorar dioses que dijeron, bueno, no vamos a cambiar el nombre de este por otro. Pero en realidad están adorando algo que a Dios no le gusta, que son estatuas, que son hechas por el hombre. Por eso si vamos a los mandamientos que Dios le dio a Moisés, en el monte Sinaí le entrega la tabla de los 10 mandamientos,
Dice, no harás imagen de nada que esté en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Es decir, no hagas imagen de nada. A Dios no le ves, no necesitas crear nada. Hecho por el hombre. Entonces, ¿qué ocurrió? Que había este deseo de adorar, que evidentemente era más fácil para los fieles tener imágenes, tener cuadros, tener tal, porque así los podían someter mejor y porque así ellos podían de alguna manera esa adoración que le debían a Dios la derivaban hacia esas figuras que no tienen valor ninguno, porque han sido creadas por el hombre. Y la Iglesia Católica se empezó a llenar de imágenes, de reliquias, de cosas que no son correctas. No son correctas. Es como el culto a la Madre de Dios. No. No. La Virgen María fue la doncella de Nazaret que Dios, Jehová Sebaot, eligió para ser la madre de su Hijo Jesucristo, porque Dios tenía que venir a la tierra como hombre para sufrir las penalidades y poder, de alguna manera, trabajar en la tierra. Pero no quiere decirse que en ninguna página, en ningún versículo, en ningún libro que tiene la Biblia, que tiene 66 libros, en ninguno nos habla y nos dice que tengamos que adorar a la Virgen María. ¿Por qué se ha hecho esto? Bueno, pues porque evidentemente ahí está el diablo detrás de esas imágenes. Y lo que quiere es la adoración. Esto es cuando vemos, por ejemplo, la astrología, que no la astronomía, que es diferente. La astrología la tenían, porque todo esto viene de la Torre de Babel, de Babilonia la Grande. La astrología es brujería, la astrología es decir que Capricornio, que Saturno, que no sé qué, todo esto son demonios. Lo que queremos es adorar algo. Por lo tanto, todo esto de la adivinación, todo esto está prohibido para un cristiano y para un creyente. Pero que esto ya también está en el libro del Deuteronomio, está en las leyes, en la Torá, en el libro de Moisés. Todo esto lo prohibió Dios a su pueblo. Y nos lo ha prohibido a nosotros, los creyentes y cristianos. Por lo tanto, la Iglesia Católica, que es la gran ramera de Babilonia, ha destruido y ha desvirtuado lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de Cristo y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que últimamente se está adaptando al mundo y ya empieza a aceptar cosas que son vomitivas para Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Mentira, solamente Cristo. Por cierto, hay una película, por eso decimos que, o por eso digo que el cristiano tiene abiertos los ojos, velad que nadie os engañe, como dijo Cristo, porque tenemos al Espíritu Santo, que se llama La Guerra de las Galaxias. Y si os fijáis, dice que la fuerza os acompañe. ¿Qué fuerza? Es atea completamente. El único camino. No, señor, el único camino es Cristo. Son películas que son diabólicas, como las de J.R. Rowling, aquella, la del mago famoso, ¿no? Harry Potter. Todo esto es maligno y ahí está el demonio. ¿Por qué? Porque quiere que los niños se aficionen a la magia y empiecen a entrar en los senderos de Satanás. Y todo esto que decimos, que de alguna manera, pues claro, al hombre natural, al hombre que no tiene a Cristo, al hombre que no tiene a Dios, al hombre que no cree en nada, le parece un disparate. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede decir esta que de una película puede haber algo maligno? Haylo. Pero hay que saber verlo, hay que saber darse cuenta. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando tienes a Cristo, cuando tienes al Espíritu Santo, porque te va advirtiendo pues las cosas que los demás no se pueden dar cuenta, porque tienen los ojos vendados. Entonces, cuando venimos a la Biblia y venimos al cristianismo, nos damos cuenta de cosas que antes se nos pasaban desapercibidas. Y que parecen cosas inocentes, el Halloween, el no sé qué, y esto es diabólico. Las músicas estas que promueven el sexo, la droga, el alcoholismo entre los jóvenes, esos mensajes del aborto, del divorcio, de las separaciones, eutanasias, todo esto ya lo ven normal, que si la ley trans, que si no. Esto no es bueno y esto no es
correcto a los ojos de Dios. Y tenemos que tener convicciones, los cristianos, para decir lo que no está bien. Después cada uno tenga su voluntad. Yo ayer estuve dando una conferencia sobre la mujer en la Casa Andalucía en Barcelona con otra escritora, y en el acto mismo, cuando estaban diciendo, bueno, era mi turno, hablé de Jesucristo y la palabra de Dios. Y hablé del aspecto espiritual y dije la diferencia tan enorme que había con el adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio se castigaba siempre a la mujer. Al hombre le tenían que coger infraganti y tal, por lo de los hijos, por la bastardía y tal, y porque además la mujer ha sido objeto a lo largo de la historia, todo esto viene del jardín del Edén de Eva, cuando come la manzana y cuando sale a comer a Adán y hace caso del demonio, todo viene de lo mismo. La mujer ha sido el objeto del ataque continuo y constante del diablo. El diablo a las mujeres nos odia de una manera exagerada, porque sabe que a través de una mujer vino Cristo y no pudo impedir el nacimiento del Salvador. Hizo todo lo posible. Recordemos lo de Herodes, que también lo intentó con Moisés, cuando el faraón mata a todos los niños. Herodes mata a todos los niños de 2 años. ¿Por qué? Porque él quería matar al Hijo de Dios. No lo consiguió. Y entonces, como no puede contra Dios, no puede contra Cristo, va contra la Iglesia. Por lo tanto, no nos extrañe que utilice a los hombres, el diablo, para castigar a las mujeres. Por eso hay tanto ataque contra las mujeres, tanto maltrato, que las matan, que tal, que las ridiculizan, bueno, todo esto. Pero que también es verdad que la mujer no puede ir al otro lado y convertirse en un hombre. Porque eso también es ridículo y malo. Ese feminismo radical no nos hace bien a nadie, ni mujeres ni hombres. Es una marimacho. Y eso no está correcto. Entonces Dios quiere, que también lo dije, que el hombre y la mujer, Cristo fue a vindicar a la mujer, a llevarla a una dignidad que hasta entonces no tenía, y decir, señores, la mujer y el hombre son iguales ante Dios. Lo que ocurre es que es evidente que para un orden el hombre tiene que estar por encima en ese sentido, para que haya un orden en la casa, en tal, y la mujer es la ayuda, es la compañera. Y no hay que entendernos, sino querernos. Y es así. Hubo gente, es evidente, que a lo mejor no estuvo de acuerdo con lo que yo dije, hubo mucha gente que también estuvo de acuerdo, pero yo dejé ahí la incógnita. Yo quería que la gente supiera la verdad. Y la verdad os hará libres. No como se ha tomado, como he dicho muchas veces, la frase esa famosa, y la verdad os hará libres. No, porque primero el mundo no sabe lo que es la verdad. Cuando Jesucristo, que esto ya lo he dicho varias veces, cuando Cristo vino, cuando estaba ya apresado y estuvo ante Poncio Pilatos, le preguntó Pilatos, ¿qué es la verdad? ¿Por qué no contestó Jesucristo? Porque él sabía que Pilatos no estaba dispuesto hacia él. Es decir, cuando nosotros hablamos de Dios, ayer mismo estuve hablando con unas personas, hablamos de que somos creyentes, que somos cristianos, y tenemos que decir nuestro testimonio. Nos vamos a encontrar, ahí está un poco lo que es ser cristiano, que también he hablado de ello, en las pruebas del cristiano y todas estas consecuencias que se derivan de ese compromiso que tenemos ante el Señor de ser cristianos o cristianas. Vamos a encontrar primero oposición inmediatamente. Desde el mismo momento que nosotros decimos somos cristianos y somos creyentes, nos va a venir ataques. Ataques del diablo, ¿entendido? Utilizando personas que nos van a atacar. Se van a burlar de nosotros. Ah, pero tú crees en Dios, Dios no existe. O nos van a decir que por qué admite el mal.
o nos van a venir agresiones físicas o incluso la muerte. ¿Por qué? Porque no les gusta el mensaje que estamos dando. Y el único, luego evidentemente hay una confusión también, cuando dicen que ¿en qué Dios crees? Y ahí no se equivocan, porque hay varios, pero el único Dios verdadero es Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Entonces, tenemos que entender que el cristiano tiene que tener un conocimiento profundo de la Biblia. Porque si no, no tiene argumentos ni tiene palabras para poder enfrentarse a todo el mundo. Y digo a todo el mundo, no solo a aquellos que creen en Dios, que eso es muy fácil, los creyentes, los cristianos, sino a otros que a lo mejor tienen otro pensamiento, que es legítimo, porque cada uno puede pensar lo que quiera, y muchos que ni siquiera creen en Dios. Entonces, tenemos nosotros la obligación de hablar con estas personas, decirles que Dios acepta a todo el mundo, que no haya acepción de personas para Dios, y que lo único que quiere Dios es que nos salvemos del pecado. Porque el pecado es peor que Satanás. El pecado es una condena y es una esclavitud. Imaginemos una persona que la tienen encerrada toda la vida y viene alguien y le dice, si tú crees en mí, yo voy a libertarte de esta cárcel que tienes. Y él dice, creo, Señor. Y inmediatamente esta persona va a ser libre. Pues esto es lo que nos ocurre a todos. Desde el mismo momento en que nosotros, en que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, desobedecieron a Dios, inmediatamente todos aquellos privilegios y beneficios los perdieron. Y además fueron hacia la maldición que nos han transmitido a nosotros, pero que Dios en su misericordia ha previsto y en su sabiduría ha previsto un plan B, que es Cristo. Entonces, todos aquellos que creamos en Cristo, que es el único camino hacia Dios, no es María, ni los santos, ni los ángeles, ni los curas, solamente Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el que cree en Él vivirá para siempre, aunque esté muerto no morirá, o vivirá. Es decir, tenemos una muerte, tenemos un juicio, a no ser que nos lleve Dios con el rapto, y después el juicio. Si tú has creído en Cristo, eres cristiano y estás consagrado al Señor, ya no vas a ir al infierno, no va a haber juicio para ti. Pero si tú no crees en Dios, no crees en el Cristo, no que no le has conocido, esto es otra cosa, porque evidentemente Dios te juzgará según la conciencia, pero aquellos que han conocido a Dios y le rechazan y se burlan de Cristo, estos evidentemente van al infierno. ¿Por qué? Porque no han querido saber nada con Dios. Y han rechazado y han despreciado el regalo más grande que Dios nos ha dado, que es Jesucristo. Ni son nuestros padres, ni es la vida, ni es nada, es Cristo, la vida eterna. Por lo tanto, yo le he dicho cuando hablaba de la vejez y de los problemas del mundo y las tensiones y tal, que tengamos los ojos hacia arriba, no hacia abajo. Todos tenemos problemas, todos atravesamos dificultades, mentira el que diga que no las tiene, pero no es lo mismo estar con Dios que estar sin Dios. Estamos con Dios y estamos protegidos. Estamos protegidos. No importa lo que nos ocurra. Dios está con nosotros y nos ayuda y nos protege. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. Y no me estoy refiriendo a que siempre nos salve de todo, físicamente me refiero, y que siempre vamos a estar prósperos. Tampoco, la teoría de la prosperidad es mentira. Pero sí que es verdad que estamos con Dios. Y ya no pertenecemos a otro Señor. Cristo, con su sangre preciosa, nos rescató de ese agujero donde estábamos, desde las profundidades, clamo ante ti, Señor, el de profundis, que es tan hermoso, y ya no tenemos que tener miedo de nada. Es como, por ejemplo, estamos en el invierno, hace un frío horrible, tal, pero sabemos que va a venir la primavera. Pues esto es igual. Nosotros aquí en la tierra estamos en el invierno, pero sabemos que arriba estaremos en la primavera, en el famoso valle de lágrimas. Lo que decía David, el Señor es mi pastor, nada me falta.
En vez de praderas apacienta mi rebaño, Señor mi Dios. Aunque camine en un valle de sombras y muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me sosigaste, que vaya a la morada del Señor. Y una sola cosa te pido, Señor, y es morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y todos podemos morar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. El rey David se refería a que si uno quiere, siempre puede estar con Dios. Lo hizo Daniel, el profeta Daniel. Lo hizo Jeremías, lo hizo Moisés. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Nosotros también podemos tener este privilegio, el ser hijos de Dios, hijas de Dios, a través de Cristo, y saber que hay una redención, saber que estamos salvados del infierno, salvados de la esclavitud y salvados de lo que va a venir. Porque lo que se va a venir sobre el mundo va a ser horrible. Esto que está pasando ahora y que ha pasado es como Alicia en el País de las Maravillas para lo que se va a venir en los últimos tiempos. Van a venir las plagas, como vino en Egipto, va a venir un tiempo horroroso con el anticristo, pero nosotros seremos sacados, los cristianos, y estaremos con el Señor. No vamos a sufrir la ira de Dios. Puede ser que conozcamos al anticristo, pero no vamos a sufrir la ira de Dios porque estamos con Jesucristo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que tener en cuenta que hay un camino, hay una posibilidad de escapar a los horrores de este mundo, y no de este mundo, sino del otro. Es decir, el problema es el siguiente. Vamos a ver. El mundo ya de por sí tiene problemas. El Valle de Lágrimas está perfectamente dicho como todo lo que dice la Biblia. Pero hay un sitio mucho peor que este, que es el infierno que está debajo de la tierra. Y que aunque algunos lo rechacen, lo nieguen y se burlen, existe el infierno. El lago de fuego, donde el gusano nunca muere, nunca se consume, el llanto y crujir de dientes. Irán todos lanzados al lago de fuego, todos aquellos que van a adorar a la bestia. Y aunque todavía no haya aparecido el anticristo, ni el falso profeta, ni la bestia, tal, sin embargo, nosotros en la vida estamos sometidos a una prueba. Todos, creyentes, no creyentes, gobernantes, ciudadanos, ricos, pobres, todos. Todos desde el mismo momento en que pisamos la tierra, ya cuando tenemos uso de razón, ya estamos parados ante el Señor, ante Dios, y es cuando Dios nos dice, ahora elige el bien o el mal. Y está en nuestro entendimiento y en nuestra inteligencia y en nuestra sabiduría estar con Dios o no estar con Él. Porque no estar con Él supone perder un montón de privilegios. E ir al otro lado. Por lo tanto, seamos sabios, aceptemos a Cristo, que además no es imposible estar con Él, que es nuestro Señor, nuestro amo, pero que es un maestro dulce, un maestro bueno, un maestro humilde. Venid a mí que soy manso y humilde de corazón, y que Él nos ayuda en el día a día a llevar esa carga, no a la carga, a llevar la carga a Él, sino a ayudar a llevar nuestra carga, porque la vida ya es una carga. Una vida que podía haber sido placentera en el sentido de buena, sin enfermedades, sin cosas desagradables, sin problemas, sin preocupaciones, no la hemos cargado. Porque hay guerras, porque existe el pecado. Porque hay hambre, porque existe el pecado, existe la injusticia, existe el egoísmo, y todo es lo mismo. Todos somos pecadores. Todos somos malos. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Lo dijo Cristo. Y recordemos que en el Apocalipsis, el único que se pudo acercar a Dios a coger el rollo fue Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque era el único que podía acercarse a Dios. El único que por su sacrificio, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo para rescatarnos del pecado original,
este es el único que puede plantarse ante Dios y convertirse en el juez. Por lo tanto, seamos listos, seamos sabios, estemos con Dios, estemos en el buen camino, estamos todavía vivos, estamos a tiempo. Después ya no habrá posibilidades. Esto es como hablaba de la salud. La salud es una situación con tendencia a empeorar y que por lo tanto, esto es como la juventud, tarde o temprano se marcha y lo importante es cuidarse durante toda nuestra vida y sobre todo cuando somos niños, cuando somos jóvenes. ¿Por qué? Porque luego ya es demasiado tarde. Todos los excesos que hemos hecho, borracheras, drogas, alcohol, lo que sea, el fumar, el no dormir, el no alimentarse bien y tal, todo eso lo vamos a pagar después. Y a lo mejor no teniendo muchos años. El cuerpo se va deteriorando, por mucho que lo cuidemos, por mucho que tal, pero también es verdad que tenemos una responsabilidad porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso es importante cuidarlo, por eso es importante el tratar de llevar una vida tranquila, una vida sin exageraciones de ningún tipo, tratar de amarnos los unos a los otros, de hacer el bien todo lo que podamos, de soportarnos unos a los otros. Y con esto termino, porque de eso se trata, de que nadie es perfecto y de que intentemos oír al otro, escuchar al otro. Qué hermoso es escuchar al otro, porque puede hablar cualquiera, pero escuchar al otro representa un respeto, representa bondad, representa generosidad y representa humildad. Y muchas personas necesitan hablar de sus problemas porque a lo mejor están solas y aunque a veces pensemos que pesados son o que impertinentes, con el tiempo nos damos cuenta de que lo que nos están pidiendo es ayuda. Te pido auxilio, te pido ayuda para que me escuches, para que escuches mis problemas. Y a partir de este momento, cuando empezamos a escuchar, empezamos también a ayudar a las personas. No tanto yo, sino también los demás. Y también tenemos que orar por los demás. No solamente por nosotros, no solamente por nuestros amigos, nuestros parientes, nuestra familia, no. Incluso por aquellos que nos han hecho el mal, por aquellos que a lo mejor no conocemos y están pasándolo muy mal, como aquellos del terremoto de Turquía, de Siria, de Rumanía, los de la guerra, los del hambre, que siempre hay problemas, porque si no los hay los creamos nosotros. Hemos de intentar unirnos a los demás para llevarlos al buen camino, que es el camino de Cristo. Y esto es lo que quiere Dios, no que se salven solo unos, sino todos. Porque Dios es perfecto en todo, y menos mal que es misericordia. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre el tema de cómo se ha desvirtuado, por desgracia, y se ha pervertido el mensaje de Jesucristo por parte de la Iglesia Católica Romana, y cómo de alguna forma no tiene ya nada que ver con lo que Cristo había instituido, con lo que Cristo había creado, había hablado durante su apostolado, con sus apóstoles, con sus discípulos, con la gente de Israel, con otro tipo también de gente, con tanto judíos como gentiles, y cómo lo han ido pervirtiendo y cómo lo han ido destruyendo, pero aún así tenemos que seguir al verdadero camino y al verdadero Señor, que es Cristo, y que es el Hijo de Dios, que está vivo, que volverá otra vez a, de alguna manera, como juez, y a recuperar con Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, toda aquella maravilla que el Señor había creado, que Dios había creado para nosotros, para los seres humanos, y que perdieron a Adán y Eva, pero que podemos recuperar con la ayuda de Jesucristo. Y esto es todo lo que quería decir, y muchas gracias por haberme escuchado.